hay que somatizar también. Sí, Déjeme, por lo menos uno tiene algo donde agarrarse, me duele tal cosa. A veces, si no es difícil, si no tenés, ¿no? Puede ser una excusa para comprometerse menos. Bueno, quiero que nos quedemos charlando un poquito sobre la macroeconomía y lo que viene, en función de algo que ha ocurrido en la semana. Veníamos con fallos de la Corte Suprema de Justicia ostentando un poder impresionante en temas muy sensibles y muy delicados, sociales, políticos y ahora económicos, con el tema de la coparticipación, que creo que ha sido bastante explicado. A mí me sorprende muchísimo lo que ha avanzado Lorenzetti en esa decisión, sabiendo que Fait se le va el 11 de diciembre y no le daría la mayoría para aprobar cosas como el tema de la coparticipación. Les pido una reflexión sobre el impacto que esto tiene. Creo que son 89.000 millones. 80.000, 90.000 millones de dólares y de pesos, y pueden venir más, porque aparecen los Michu locales acá también, claro. ¿no? Puede ser una avanzada para replantear la inviabilidad del sistema previsional tal cual está. A ver, concretamente eso desfinancia el ANSES. Claro, yo te diría, primera cosa que creo que van a hacer, vendamos las acciones que el Estado tiene en las empresas privadas que nos quedaron de las AFJP. Es increíble que eso está en el fallo de la Corte. ¿Para qué las queremos? Queremos, y con eso obtengamos la liquidez para atender este fallo y no nos lleve a desfinanciar el ANSES. Primera cuestión respecto de lo que se llama el stock, lo que hay que pagar. Sí, pero además, para adelante hay un 15% de ingresos menos, así que hay un problema del flujo. Y bueno, entonces habrá que pensar que el sistema así no es bancable, tal vez hay que empezar a pensar en prorrogar la edad de la jubilación para acumular más años de aporte, porque así como queda el sistema, tomando esta medida, no es sustentable. Anotalo. Pero y aparte afecta hace el trabajo sucio de un paquete económico que puede llegar a llevar adelante Macri. Y es una cuestión muy estratégica el tema de los fondos previsionales. ¿Qué necesidad había de faltar 2 días antes? Claro, es el gasto social. No le daban los números, se va a Fait. Es probable. Y además, pero sin embargo asume una actitud política muy clara del Partido Judicial a favor del gobierno. Haciendo consultas en la semana, es inédito que en un fallo de estas características se recomiende la manera de llevar adelante ese Sí, es como una suerte pago de cogobierno, o sea, una especie de suprapoder donde afecta a otros poderes del Estado. Ya lo vimos en otras oportunidades, pero creo que está lanzado Lorenzetti y el resto de la Corte, no todos porque Hayton se diferencia, pero están lanzados a cogobernar de acuerdo al establishment y a los medios. No es a cogobernar, ¿no? A impedir gobernar. Sí, y a impedir gobernar al actual gobierno y cogobernar con vistas a el futuro, porque incluso altera la fórmula polinómica con la que ahora se realizan las actualizaciones jubilatorias. Cuando se hizo esta fórmula polinómica, hubo un debate si iba a resultar superior a los índices inflacionarios o inferior. La vida demostró que fue un éxito para los jubilados, ¿no es cierto? Pero esto cambia la ecuación. Y cambia un componente de la ecuación. Menos la jubilación. Exactamente. Edgardo. Y sí, indudablemente, en cuanto a la Corte Suprema de Justicia, ya vino obstaculizando las decisiones del Parlamento Nacional, con lo cual no ha habido en la práctica un real funcionamiento de la división de los poderes como corresponde según la Constitución. Ahora, la Corte Suprema, salvo la doctora Hayton de Nolasco, tomó esta decisión envalentonada, considero, después del triunfo de Macri en las elecciones. Entonces, a poco del triunfo electoral de Cambiemos, con Macri a la cabeza, toma esta decisión que apunta efectivamente al desfinanciamiento. Pero el tema de la fórmula polinómica es clave, porque parece una palabra difícil. Sí. Vos fíjate que yo le saco a la fórmula el aporte del fondo, de estos fondos, y cambia el índice de ajuste de la jubilación. Le baja el fondo de sustentabilidad. Y por lo tanto, achato la progresividad que tiene la recuperación de la jubilación. A mí me da la sensación que la gravedad de lo que ha hecho la Corte en esta semana pasó un poco en segundo plano por otras noticias y porque las decisiones. Consecuencias no son inmediatas, sino que se irán viendo. Pero volvemos a lo que dijo Carlos al inicio. Ahora va a venir la realidad de sus políticas económicas y sociales, ¿no? Vamos a cambiar el eje. Les propongo escuchar a la presidenta de la Nación. Este discurso, a mitad de semana, fue en el Hospital Posadas. Y escuchemos, porque allí hace un encuadre de la situación política,
postelectoral y resalta, sobre todas las cosas, el empoderamiento en torno de algo que mencionaba Edgardo hace un rato, la pelea, la batalla cultural. El concepto de un país no se puede medir con una empresa. Un país no es una empresa. Un país es una nación conformada por hombres y mujeres, con diversidad, con necesidades, que deben ser cubiertas no con un criterio economicista o de balance para que cierre el balance. El balance de una empresa se cierra de una manera: pérdida o ganancia, cuánto entró y cuánto salió. El balance de un país se cierra por cuántos argentinos están adentro y cuántos quedan afuera. Por eso no es lo mismo un país que una empresa, que nadie se confunda. Si debo decir algo, después de lo que hemos vivido en los últimos días, digo que hemos hecho algo mucho más importante que todo esto y todo lo que seguramente se me olvidó enumerar. ¿Saben qué hemos hecho? Hemos empoderado al pueblo en sus derechos. La gente sabe cuáles son sus derechos. No son autoconvocados, son empoderados en cabeza de todos, y cada uno de ustedes están los derechos y son ustedes los que deberán defenderlos si alguien se atreve a querer arrebatárselos. Allí estaremos junto a ustedes defendiendo las conquistas logradas. Uno sabe que los análisis políticos, los balances toman su tiempo. Yo voy a esperar ansioso tratar de entender cómo es que una mirada respecto de la otra, tan disímil, pero tan clara al mismo tiempo, efectivamente triunfa en estos tiempos. Pero supongo que esos análisis y balances llevarán su tiempo. No hay que ni una palabra a eso, digamos. Este resumen que hace Cristina... Es el día siguiente a conocer el gabinete, ¿no? Pero yo digo, yo lo suscribo tal, y empezar a agregarle o desmenuzarlo no tiene mucho sentido. Está dicho lo esencial. El tema del último renglón del balance, a mí me gusta usarlo muchísimas veces, así que me identifico con el concepto. Pero en última instancia, esto que vos decís, ¿por qué estas dos visiones? Porque son los dos proyectos de país en pugna. Un país con el mercado dirigiendo los intereses del conjunto de la sociedad, o un país con un Estado tratando de ponerle límites a ese mercado, estableciendo regulación y tratando de modificar la regla básica del sistema capitalista, que es la inevitable concentración en la acumulación de riqueza. Cuando vos no la alterás con regulaciones, sigue esto que hemos explicado 1.000.000 de veces. El Boeing que ahora alcanza con un colectivo, es decir, cada vez los ricos son más ricos y cada vez hay mayor cantidad de pobres. Sí, yo entiendo perfecto las dos visiones, lo hemos compartido a lo largo de todos estos programas. Mi pregunta, que esperará un ansioso análisis y respuesta, es ¿por qué gana uno sobre otro? ¿Y por qué gana el que gana? Por sobre todas las cosas, pero imagino que llevará su tiempo. Yo voy a agregar un comentario que a lo mejor irrite a los televidentes, pero me da la impresión, tal vez coincidamos, más de lo que ya estamos. Un poco más, pero los que accedieron al poder político, que además vienen acompañados por el poder real, que estuvo siempre en la República Argentina, vienen acompañando, vienen para quedarse un rato, no para quedarse 4 años al frente del gobierno. Y hasta ahora, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, vienen triunfando. Ahora además ganaron la conducción política de la provincia de Buenos Aires, algo que era impensable tiempo atrás. La presidenta, con buen criterio, y yo también comparto, habla del empoderamiento. Ese empoderamiento, ese concepto del empoderamiento, creo, y aquí viene el gran desafío para la oposición, es traducirlo en organización política, porque si no, corremos el riesgo, como decía Carlos tiempo atrás, que el ajuste puede ir hasta donde aguanten los ajustados, y el ajuste va a venir. Es muy importante en esto del empoderamiento, que es una palabra que le gusta mucho a la presidenta, otros lo expresamos de muchas otras formas, pero también ella rescató el otro día en una reunión que hubo el último periodo preelectoral,
donde una gran parte de la militancia y de la sociedad no militante, ante el peligro de la venida del macrismo, de la derecha, tomó un gran impulso, tomó en sus manos la campaña electoral, de forma tal que esa gran experiencia, yo diría social, de masas y social política, creo que nos tiene que alentar y mostrar el camino para los tiempos por venir. ¿Qué características tuvo la reunión de la presidenta con los diputados que conforman el bloque del Frente para la Victoria? Sí, de eso estaba hablando. Fue una reunión de balance. La presidenta dio sus impresiones sobre la coyuntura política. Planteó que no íbamos a tener el kirchnerismo una actitud destructiva como viene haciendo la oposición en el Parlamento, sino que, bueno, salvo que haya leyes contra las conquistas de estos años, el Frente para la Victoria va a dar quórum y va a tener una actitud constructiva. Insistió en esto último que veníamos diciendo, en pensar, mirar siempre hacia el pueblo, ver la realidad de este momento, intervenir sobre este momento. Insistió en la cohesión de la fuerza política. En un momento complejo, difícil, hay que estar unidos, hay que estar cohesionados. Y valoró de cualquier manera el gran esfuerzo militante que viene haciendo la fuerza, ¿no? Después dijo que bueno, que no se iba a dedicar esencialmente a la conducción del PJ, sino que ella se sentía más una expresión del peronismo en general. Hay una idea demasiado cerrada. Una cosa más, sí. Porque me acordé ahora, insistió en una perspectiva de gran amplitud para las fuerzas populares, que no haya una actitud cerrada, sino una actitud abierta como concepción política para los próximos tiempos, ¿no? Desde ya la transición y su institucionalidad es importante, pero vi tanta preocupación por una foto que efectivamente no fue, o de la manera en que ellos querían no fue. Yo recuerdo siempre una foto entre dos fuerzas políticas, entre dos expresidentes, una foto muy concreta, que resultó luego en el Pacto de Olivos, digamos, ¿no? Si esa es la consecuencia de la foto, prefiero que la transición sea quizás sin la necesidad de ese tipo de imágenes. ¿Por qué tanta preocupación por esa foto que no fue en la visita de Macri a la presidenta, creen ustedes? A ver, porque la presidenta creo que lo dijo clarito. Además hay como siempre se instala una serie de falacias que rápidamente quedan desmentidas por los hechos. Macri sale de la reunión y dice, fue una reunión protocolar, acordamos las cosas de la transición, pero no va a haber colaboración con los ministros actuales, con los nuevos, para mejorar la transición. Cuando sale de ahí todavía no había ministros nuevos. Es decir que, primera falacia, no sé con quién había que hablar, porque al día siguiente el designado jefe de gabinete anunció quiénes iban a ser los ministros. Y hoy, en los diarios que no se repartieron, aparece que estuvo reunido Marcos Peña con Aníbal Fernández, poniendo en marcha los análisis que corresponden. Vidal estuvo reunido con Scioli. Es decir, las cosas que son normales. Yo creo que él esperaba un show fotográfico, ahí artístico. Pero eso digo, si el show como aquel que no tenía que ver, era una reunión más bien protocolar y de empalme de un gobierno con el otro. Además, nosotros no estamos felices, no hay lo que festejar. Sí, claro. Lo que tenemos que ser es sobrios, democráticos, institucionales, respetar el funcionamiento de las instituciones, pero no es que tenemos que salir a festejar que ganó Macri, porque no estamos contentos. Y Cristina gobernará hasta el último día, claro. Y el Parlamento también. Casi de antemano se le achaca al kirchnerismo, al Frente para la Victoria, a la oposición, digamos, que tendrá que conformarse en los próximos tiempos, se le achaca la responsabilidad de la gobernabilidad. Yo me permito pensar, a ver qué piensan ustedes. Con este gabinete y las medidas que se intentan tomar, ¿quién es el principal garante de la gobernabilidad futura? A ver, primero, Macri ya dijo que va a gobernar con decreto de necesidad y urgencia todo lo que le haga falta. Como en la ciudad. Como en la ciudad, y con vetos, como en la ciudad, cosa que no habla muy bien ni de la democracia, ni de la institucionalidad, ni de la famosa división de poderes.
Vos fijate que antes de empezar a gobernar ya está anunciando que va a utilizar la discrecionalidad de los decretos de necesidad y urgencia, que cada vez que Cristina hizo uno generó un escándalo tremendo, y creo que desde la vuelta de la democracia hasta acá, el gobierno, no, eso es lo de la ciudad, el gobierno nacional, el gobierno nacional de Cristina Kirchner es, de los 30 y tantos años de la vuelta a la democracia, el que menos decreto de necesidad y urgencia utilizó. Sin embargo, en el Parlamento, cada vez que tuvimos que refrendar un decreto de necesidad y urgencia, se planteó como un escándalo, como una arbitrariedad, como un abuso de poder. Macri todavía no asumió y está diciendo que no le va a temblar el pulso y que va a usar los decretos de necesidad y urgencia todo lo que haga falta. En su periodo, durante los 2 periodos, y creo, no equivocarme, Cristina vetó 3. En cambio, Macri... Pero una cosa vetos y otra decreto de necesidad y urgencia. No, por eso, yo hablo de vetos. En cambio, Macri en la ciudad, Edgardo, que es legislador... 128. 128. Sí. Claro. Es un número, ¿no? Incluso muchos que votaron sus propios legisladores. Es un número enorme. Un número enorme. Les agrego un dato para hablar justamente de los estilos del macrismo. Recién el jueves 3 de diciembre, el jueves de la semana que viene, la legislatura porteña va a discutir, pero casi a libro cerrado, el presupuesto para el año 2016. Presupuesto que debió haber presentado el 30 de septiembre, como marca la Constitución, lo presentó la semana pasada, por supuesto, la Comisión de Presupuesto, que tiene mayoría del PRO, despachó el expediente y el jueves 3 se trata. No tuvimos tiempo de analizar las variaciones de un año para el otro y obviamente esto está forzado para garantizar, ahí está, la gobernabilidad de Horacio Rodríguez Larreta. Pero fíjate qué notable. Vos decís, tenía que haberlo presentado el 30 y no lo presentó y recién lo presenta ahora y nadie dice nada. Y a nosotros se nos criticó en el Parlamento Nacional que el gobierno cumplió la ley y en la fecha prevista antes del 30 de septiembre, o el 15 de septiembre, mandó el proyecto de presupuesto y nosotros lo tratamos. Y eso parecía un atropello a la gobernabilidad futura porque estábamos decidiendo algo que había que esperar las elecciones para decidir. Pero hablando de la Cámara de Diputados, ayer me llamó la atención como la noticia era que el Frente para la Victoria impuso su mayoría, como si esto fuera una cosa no democrática, para el tratamiento de un enorme paquete de leyes que en esencia tenía, corríjanme, defensa de intereses de trabajadores, tanto en recuperación del Hotel Bauen, en la expropiación, perdón, como también en la participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. ¿Qué me pueden decir de lo que pasó ayer? Varias cosas, mirá. Primero, esa es una falacia absoluta, porque se quiso presentar otra vez la sesión de ayer como algo que no tenía que haber sucedido por la altura que se está y que había que dejárselo al próximo gobierno. El Parlamento funciona en comisiones y trabaja, y hay algunos de estos proyectos que se aprobaron que llevan 2 años de debate, porque pasan por un montón de comisiones y algunos terminan en la necesidad de un plenario de comisiones para conciliar situaciones y demás. No haberlo tratado hubiera significado inutilizar todo un esfuerzo, pero además hacer que esos proyectos se caigan en una gran mayoría, pierdan estado parlamentario y vuelvan a cero, y que otra composición del Parlamento, que no se corresponde con la que lo trató hasta aquí, trate, si quiere, esos mismos temas. Lo que ayer no hubo ninguna cosa sacada de la manga, no hubo ningún invento raro, hubo lo que habitualmente hay en la última sesión de cada periodo legislativo, que se apuran las comisiones y demás para terminar de despachar cosas que se vienen elaborando, y siempre son sesiones de muchísimas leyes. Aquí lo que hubo eran, como vos dijiste, lo del Bauen, el tema de la participación en las utilidades de las empresas telefónicas, el resarcimiento a los obreros despedidos en la etapa de las privatizaciones de los 90, igualándolos con lo que ya se había hecho con YPF, acá se hizo con Gas del Estado y con una cantidad de empresas más. Y radios, Canal 13, radios, decir, periodistas. Todo reconocimiento de derechos. Probablemente, en realidad, lo que no se quería es que eso se consolide, que esos derechos queden consolidados. Y con la excusa de que en la última sesión no hay que tratar, te lo patean afuera. Yo le dije a un colega tuyo
¿No te parece que habría que proponer una reforma de la Constitución? Que los últimos 30 días el Parlamento no tiene que tratar leyes y el Poder Ejecutivo no tiene que tomar decisiones. Y hubo un balotaje. Casi te diría en el último año. Por el último año. La año. negativa a aprobar los jueces de la Corte viene del año. Claro, lo más de fondo es al revés. No es que los que dimos quórum, La vergüenza es lo que no estuvieron. Cumplimos con nuestro mandato, los legisladores, estamos para legislar. La vergüenza es todos los que no vinieron y dejaron las bancas vacías, pero no solo que no vinieron para no dar quórum, sino que además no vinieron a debatir y a votar en contra, que es lo que su conciencia les dictaría. ¿Sabes por qué no vinieron? Porque además en muchas de las cosas que tratamos, claro, en las comisiones votaron a favor. Sí, están en flagrante contradicción. En las comisiones votaron a favor, firmaron los despachos. Había dictámenes únicos, sin disidencias ni observaciones. Y de pronto no vinieron. Es incomprensible que, por ejemplo, los diputados socialistas que estuvieron en el debate del Bauen, que estuvieron en el debate y que son socialistas, carbonífero, etcétera, luego no hayan venido y se hayan sumado a esa maniobra para impedir que leyes a favor de los obreros. Hubiera querido que tengamos un poquito más de tiempo para la foto de la semana, pero no quiero que se nos quede afuera del programa, así que la vamos a compartir. Creo que no necesita mayor explicación y les pido una línea de reflexión sobre la editorial del diario La Nación el lunes, día siguiente al triunfo de Mauricio Macri. A mí me queda resonando lo que decía Juan Carlos, el momento de pasar la factura y de pedir lo que efectivamente queremos después de tanto esfuerzo para tener este presidente. Pero les pido, insisto, una línea y cerramos el programa. Bueno, una línea, yo creo que la foto es importantísima. Los trabajadores, los periodistas, los trabajadores de prensa repudiando a la patronal de La Nación ante un editorial antidemocrático que lo pone con lo peor de la doctrina de La Nación, de la tribuna de doctrina, de reivindicar a los asesinos, a los genocidas, a los ladrones de niños. Edgardo. Las Madres de Plaza de Mayo, la asociación que preside Belén Bonafini, el jueves va a retomar la tradición de las marchas de la resistencia en Plaza de Mayo. Es una respuesta, entre otras cosas, a ese editorial nefasto de La Nación. Lo último, Carlos. Es coherente con la línea editorial de La Nación y es parecido a cuando hablamos de los temas económicos. Están apurados por algunas cosas porque temen que si no se hacen de entrada luego no pasen. Entonces están reclamando el fin de los juicios a los genocidas. Me imagino que programas como estos vamos a tener y cuántos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nos reencontramos el próximo viernes.